La situación de salud a nivel provincia con el dengue sigue en alerta y por supuesto que ya se está relatando que en Córdoba, por ejemplo, hay demoras o posibles colapsos en el sistema de salud a la hora de atender pacientes con síntomas de dengue, que ya se está provocando cierta demora en las guardias. Bueno, este tema, por supuesto, no es ajena a la realidad. Venimos haciendo en materia de prevención muchas notas al respecto y seguimos hablando del dengue, pero lo hacemos con profesionales que saben y que nos dan una mano en estos temas que son un poco complejos porque se tratan de la salud. La doctora Marta Santi, una vez más aquí en Local Noticias, te agradecemos que hayas venido. Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Marta, es así, ¿verdad? De los casos de aumento de casos positivos, el aumento en el registro de casos positivos realmente provoca cierta alarma y preocupación. Lo que nos tiene que preocupar es la cantidad de pacientes con síntomas que en este momento están, como vos decías, consultando, y por un lado está bien que consulten. Lo que no está bien es la angustia en esta situación. Hay que tomarlo con precaución, por supuesto. Hay que consultar al médico o a las instituciones sanitarias, por supuesto que sí, pero sin la sensación de alarma en este momento. Son muchísimos los casos, hay muchos de los casos que quedan encubiertos porque son síntomas menores, entonces esos son los problemas epidemiológicos que se presentan. El caso clave es fácil de detectar por la sintomatología, pero hay casos que son bastante menos sintomáticos y habiendo vectores, o sea, habiendo mosquitos, estos casos son los que más preocupación podrían llegar a traer por el tema de los contagios, ¿no es cierto? Exacto. Marta, se habla de distintas variantes, distintos vectores, distintos tipos de dengue. En realidad los vectores son dos. Bien. O sea, los que, muchos pueden ser los mosquitos. La clasificación entomológica de los mosquitos es bastante más complicada para explicar, pero son dos los vectores que están en nuestras cercanías. El principal es la Aedes aegypti y el otro se llama Aedes albopictus. Son los dos tipos de mosquitos que pueden en este caso transmitir el dengue, como otras enfermedades, ¿no? Al ser flebótomos, toman sangre que puede estar infectada, tienen un cierto proceso y después vuelven a picar, y cuando pican deyectan esta sangre. Entonces, por eso se les dice vectores, ¿no? Son los que indirectamente transmiten la enfermedad de una persona a la otra. Bien. Sin este vector no existe. De persona a persona no existe el contagio. Bien. Existe a través de este vector. Y este mosquito es el que dicen que es domiciliario, que está en casa, por eso tanta insistencia a la hora de la prevención de mantener sin, sin agua, recintos de agua en poca cantidad ya es suficiente. Es suficiente. Es suficiente porque el mosquito va a desovar en los bordes de los recipientes o en los bordes de la pileta. Ahí desova, porque es un lugar húmedo, con calor suficiente como para que esos huevos pasen a larvas, las larvas pasan a pupas y las pupas pasan a mosquitos. Ese es el ciclo del mosquito. Entonces, cualquier situación de humedad hace que cuando desova el mosquito, el agua contacta con el huevo y acelera el proceso. Entonces, lo principal que tenemos que tener es todo este descacharreo para no encontrarnos con esos lugares de desove, ¿no? Y si hay y los tienen, por ejemplo las piscinas, clorarlas. Exacto. Clorarlas activamente, ¿no? Tratar de limpiar los bordes, tratar de pasar alrededor de las piletas algún tipo de insecticida o del mismo cloro, mantener el pasto seco, también el pasto, que a veces hay pequeños charquitos, principalmente con esto de la humedad, tratar de poner algún tipo de insecticida, y dentro de el ámbito domiciliario, sí, usar todo lo que puede ser de repelentes, ¿no? Exacto. Doctora, ahora pasamos al tema de la persona en sí. Bueno, ¿qué le pasa a la persona con dengue? Porque muchos a veces dicen, bueno, justo estamos en un tiempo donde puede convivir síntomas.
gripales, síntomas de COVID, de coronavirus, síntomas de dengue, me confundo, me automedico, me quedo en mi casa, ¿es muy característico? ¿Se puede confundir? El caso, hay una variedad de pacientes, hay una variedad de síntomas, pero podemos decir cuáles son los clásicos. Un paciente que está bien, que tiene el antecedente de una picadura o no, en este caso, a ver, la cantidad de mosquitos que hay Sí, no es registrás, increíble. Sí. Entonces, bueno, con ese antecedente, en una zona donde haya circulación viral, como puede ser, por ejemplo, en nuestra ciudad, empieza con 3 o 4 días de un malestar inespecífico, dolor de cabeza, dolor muscular, articular, dolor detrás de los ojos, decaimiento y la fiebre, ¿no? Esta fiebre tiene algunas características especiales, ¿no? Una fiebre que sube, que es una fiebre muy alta, 39, llegando hasta 39, 40 grados, acompañada de este decaimiento y dolor articular, y que a los 4 o 5 días puede aparecer lo que nosotros los médicos le llamamos un rash, que es como un sarpullido, que no va a respetar ni las palmas ni las plantas de los pies, que se da principalmente en las extremidades, en las piernas o en los brazos, puede estar en cualquier parte del cuerpo, pero estamos hablando de lo clásico, lo característico, ¿no? Ese es el clásico paciente, ¿no? Un paciente que está realmente decaído, que está con dolor muscular, con un dolor de cabeza muy complicado porque le molesta la luz o le molestan los sonidos, un dolor de cabeza complicadito. Ese es el clásico paciente. Claro. Ese es el paciente que va y consulta a la guardia. Por supuesto, puede aparecer en el contexto de un cuadro respiratorio, de vías aéreas, un cuadro alérgico, esta época del año, también da para las alergias. Entonces, la fiebre va a diferenciar entre una alergia y un cuadro como estos. Y las secreciones nasal y tos pueden diferenciarlo del dengue. Claro, claro. ¿Puede englobarse todo? Sí, se puede englobar todo. Sí. Pueden aparecer náuseas, dolor de panza, vómitos, diarrea. Está presentándose particularmente con diarrea y náuseas, ¿no? Estos son los síntomas, podemos llamarle leves. A veces me parece que decirle leves es faltarle el respeto al paciente que tiene los síntomas, ¿no? Pero que son los síntomas que se pueden manejar habitualmente y en la casa. Sí. ¿Cuándo nos tenemos que empezar a preocupar? Bien, cuando aparece algún tipo de secreción sanguínea. Sangra la nariz, sangra las encías, sangra al orinar, sangra por vía gastrointestinal, un sangrado menstrual que sea atípico por la cantidad. Ese es un signo de preocupación, agregado a todos los demás. Claro. ¿No? Y ese paciente sí es de observar un poco más atentamente porque puede ser plausible de internación. Que es cuando ha afectado algún órgano. En realidad, la afectación es orgánica desde el principio. Bien. Esto del dolor muscular, articular, independientemente de la fiebre, es el proceso viral en sí. Bien. Esto del sangrado se da porque característicamente estos cuadros de dengue hacen que las paredes vasculares, las paredes de los vasitos, sean un poco más frágiles. Por eso se da el sangrado. Exacto. Entonces, esa fragilidad capilar es la que se tiene que controlar. Doctora, ¿cómo se detecta? Es decir, ¿hay algún, hay análisis, es sangre, es orina, es de ambas formas? ¿Cómo confirmar el diagnóstico de un caso donde evidentemente todos los síntomas apuntan a dengue? El análisis simple, el análisis de sangre básico, también nos puede dar una sospecha. Un hemograma, el análisis de rutina que le decimos nosotros, nos puede dar una sospecha. Porque bajan los glóbulos blancos, se altera la fórmula y se altera la cantidad de plaquetas, que son los terceros componentes celulares que nosotros tenemos en la sangre. Se altera la cantidad de plaquetas, que eso es lo que también promueve este sangrado. Claro. Las plaquetas están muy directamente relacionadas con la coagulación. Claro. Entonces, bueno,
alterar las plaquetas altera la coagulación Y sanguínea. evidentemente sale. Y en el evidentemente estudio. es el que sangra. Eso ya nos puede dar un indicio, ¿no? Descartando todas las otras patologías que pueden dar las mismas características. Lo que nosotros le llamamos la hemoconcentración, también, porque el líquido trata de estos capilares que están alteradas, el líquido tiende a salir de los capilares, entonces la sangre es como que la parte celular de la sangre se concentra un poquito más. Puede haber habitualmente un movimiento de las enzimas hepáticas, por eso los malestares también Exacto. en la absorción de los alimentos, y ya con eso nosotros con los clínicos, con los síntomas, y esto ya podemos evidenciar un diagnóstico presuntivo. Bien. Bien. Para confirmarlo están los datos serológicos. En determinada etapa de la enfermedad se van pidiendo ciertos análisis serológicos. Pasa que a veces se piden adelantados, se piden los análisis en el momento que el paciente empieza con los síntomas y todavía no están, los anticuerpos todavía no están. Exacto. Entonces salen los anticuerpos negativos y obviamente porque recién empiezan los síntomas. Me hace acordar cuando pasaba lo mismo cuando estaba, digamos, en apogeo la infección del coronavirus. Claro, Digamos, exactamente. hacerlo de manera apresurada cuando la carga viral era posterior, daban Entonces los falsos tenemos esa negativos. sensación de un falso negativo, Claro, le decimos claro. nosotros. Un falso negativo es al principio de los síntomas. Exacto. El diagnóstico es más clínico. Se hace la sospecha, Exacto. después se hace la serología y después se hacen los controles evolutivos, que tampoco tienen que estar, salvo los pacientes que están complicados por otra patología, Exacto. no tienen que ser tan seguidos, no tienen que estar tan seriados, Exacto. no Y a tienen que veces ser ni tan siquiera es abundantes. necesaria la próxima instancia porque clínicamente, digamos, ya es evidente el cuadro. Claro, y el si se médico tiene la resuelven, facultad de poder diagnosticar. exactamente, y si Bien. se resuelven satisfactoriamente, tampoco es tan necesario la secuencia Exacto. de análisis que desesperan a los pacientes y que complican también la dinámica del plantel sanitario, ¿no? Exacto, que es lo que a veces uno está viendo que Que a puede poner en veces- jaque los sistemas de salud Exactamente. convencionales. Doctora, cuando el caso es, bueno, como vos decías, sin faltar el respeto a los pacientes que sí tienen los síntomas, pero hay como un tratamiento, digamos, domiciliario, se puede sobreponer, son efectivos y son, digamos, eficaces. Sin ninguna duda, Bien. sin ninguna duda. El primer tratamiento que se le hace a un paciente con un caso leve es sintomático. Claro. Que pueda tolerar la hidratación, que pueda tolerar la alimentación, que pueda con los dolores. ¿Sí? Lo que no tenemos que propender es a tomar analgésicos, cualquier tipo de analgésico, en forma indiscriminada. Exacto, ¿no? exacto. La pseudo... cuando nosotros estamos en casa nos tomamos cualquier analgésico y esa medicación puede ser útil e inocua en cualquier caso. Acá, por ejemplo, los derivados de la aspirina no están recomendados, es más, están evitados. Tenemos que evitar algunos alimentos, algunas medicaciones, Exacto. algunas hidrataciones y hacerlos con coherencia. Por eso que está lo ideal es la consulta a los centros sanitarios y que los centros sanitarios estén con personal idóneo y capacitado para atender el cuadro clínico, porque no es un cuadro que se resuelva siempre de la mejor manera. Entonces, que el personal sanitario también tiene que estar a la espera de la resolución satisfactoria del paciente o de la complicación. Ahí, esa bisagra, ¿no? Es la bisagra a la que tendemos todos a capacitarnos. Exacto. Doctora, por último, ¿qué pasa con la vacuna? Porque si bien, bueno, el gobierno nacional no ha permitido en estas últimas horas que se incorpore el calendario nacional de vacunas, ¿la vacuna existe? ¿Se puede comprar? ¿Quien tenga poder adquisitivo para hacerlo? Sí. ¿Corresponde? En nuestro país llegó posterior a otros países en donde la demanda era bastante más importante. Pero las vacunas tienen su nivel de indicación.
¿sí? Y tienen también su efectividad. Siempre hablamos de vacunación hablando de un individuo o de una población. Más o menos parece lo del coronavirus, ¿no? El nivel de efectividad que se considera en este momento para un paciente preventivo, ¿no? O sea, paciente preventivo, paciente que no tuvo contacto con el virus, ¿sí? Que preventivamente se va a vacunar. Pero el grado de efectividad de esa vacuna está entre un 60-70% para evitarlo, ¿no? Ahora, aquel paciente que ya tuvo contacto, ya tuvo el primer episodio de dengue, la vacunación ya lleva a un nivel de efectividad que llega entre el 80%. Entonces, ¿qué se está recomendando hasta ahora? Hago un paréntesis en esto. Pasa con todo aquel tipo de brote de enfermedad. En todo brote, todo el personal que está específicamente abocado a esa patología, en este caso los infectólogos, estamos reviendo permanentemente las guías. Salen nuestras las guías, salen del lugar productor de la vacuna o salen de los lugares con endemia o epidemias, como para estar actualizados y decir, bueno, hasta ahora lo que se sabía que en este nivel de población se sugiere esto. Bueno, lo que nosotros estamos sugiriendo en este momento, hoy, que por eso el paréntesis puede variar en cómo se vaya progresando la enfermedad, es que lo ideal es vacunarse después a aquellas personas que han tenido ya contacto con el virus. Exacto, por el nivel de efectividad. El nivel de efectividad es mayor. Si no está dentro del calendario, no se provee a nivel sanitario público por el momento. Pero yo creo que también es por una cuestión de recomendaciones, ¿no? La recomendación no está avalada para el 100% de la población, sino para aquella que ya ha tenido un contacto previo con el virus, que pueden en un segundo contacto tener un episodio más complicado de la enfermedad. Se entiende perfectamente. Doctora, muy claros los conceptos, los criterios, la explicación, todos podemos entender precisamente de qué se trata cuando venís, nos visitás y hablas al respecto de algún tema de salud, así que te agradecemos esa cercanía y bueno, poder traer también información precisa de estas cosas que socialmente también a veces nos condicionan el bombardeo de información que existe y bueno, hay que buscar voces adecuadas. Te agradecemos que hayas venido. Te agradezco a vos la invitación. Para mí es un honor estar acá. Gracias.